jóvenes, bienvenidos. Les saluda la maestra Rosamirna Melgar. El día de hoy trabajaremos en el libro de texto de español, lección número 4, escribo cartas familiares. Presten mucha atención. Antes de comenzar la clase, quiero que piensen en las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Qué es la carta familiar? ¿Cómo se clasifican las cartas? ¿Cuál es el propósito de una carta familiar? ¿Cuáles son las partes de una carta? ¿Cómo escribir una carta familiar? Muy bien, jóvenes. También vamos a aprender el concepto de carta familiar, cómo se clasifican, su propósito, sus partes, y también aprenderemos a escribir una carta familiar. Ahora, para despejar las dudas, conoceremos más acerca de la carta familiar, por lo cual daremos respuesta a las preguntas antes planteadas. Por lo tanto, una carta familiar es la que nos permite enviar mensajes de cualquier tipo a nuestros familiares. Podemos escribir cartas dirigidas hacia niños, adolescentes, adultos o ancianos que sean integrantes de nuestra familia. Existen diferentes tipos de carta y se clasifican en carta informal y carta formal. Por lo tanto, la carta informal es aquella que se escribe a un familiar, amigos, compañeros o conocidos. Esta no requiere de una estructura lógica ni lenguaje formal de cortesía. La carta informal consiste en una expresión a través de un lenguaje cercano y sencillo. Estas son cartas de cumpleaños, cartas de agradecimiento, cartas de familia, etc. La carta formal es un documento que se redacta como lenguaje formal, pues por lo general va dirigida a una persona con cierta jerarquía cuya identidad se desconoce. Estas son cartas de recomendación, carta de renuncia, carta de despido, etc. A su vez, el propósito fundamental de la carta familiar es establecer comunicación con una persona que se encuentra en otro lugar. Continuaremos con las partes de la carta. Estas son lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y postdata. Conocer estas partes de la carta nos permite, al momento de escribir una carta, estructurarla de forma correcta. Y por último les pregunto, ¿saben cómo escribir una carta familiar? Muy bien, escribir este tipo de carta por lo general nos resulta algo sencillo, pues como ya lo mencionamos, el lenguaje utilizado es informal y se emplean palabras y frases de uso común entre las personas cercanas. Así que a continuación les daré las indicaciones para escribir una carta familiar perfecta. Lo primero que deben hacer es decidir si escribir la carta a mano o en algún dispositivo electrónico. Luego seleccionan el papel que utilizarán para escribirla o imprimirla. Tener listo el sobre donde piensan guardarla. Si escogen escribirla con un procesador de texto, no tendrán ningún inconveniente, pues cada vez que cometan un error podrán editarlo o simplemente eliminarlo. Si deciden escribirla a mano, lo más recomendable es que realicen un borrador, pues esto les permitirá ensayar primero cómo van a estructurar la carta, qué información colocarán y qué tan larga será. Escogen un sitio cómodo de acorde con la situación, es decir, un sitio donde se puedan relajar y dedicar a escribir sin ningún tipo de interrupción.
Comienzan la carta escribiendo el lugar y fecha de escritura en la parte superior derecha de la hoja. Luego escriben el saludo inicial de la carta. Desarrollan el cuerpo de la carta, escriben todo lo que desean decirle a su ser querido. Incluyen anécdotas divertidas si el caso lo amerita, de manera que la lectura de la otra persona sea agradable y su carta no le resulte tediosa o aburrida. Finalmente, se despiden con frases familiares y cariñosas y invitándole a que les responda o acordándoles a una pronta reunión. Luego colocan su nombre o firma para indicar que han terminado su carta. Si incluyen una postdata, intentan de que no supere las 3 líneas de extensión. Jóvenes, luego de haber recibido esta clase, como evaluación van a realizar una hoja de trabajo que deberán leer cuidadosamente y responder cada uno de los incisos. Y como tarea van a elaborar una carta familiar. Y en resumen, aprendimos que las cartas familiares son las más sencillas de escribir, pues básicamente estaríamos conversando con un familiar a quien queremos y con quien hemos compartido muchas veces en confianza. También aprendimos que las partes de la carta son muy importantes para su estructura. Jóvenes, es un placer haber compartido con ustedes este espacio formativo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima clase. Adiós.